Vamos a iniciar la segunda semana de nuestro estudio sobre Filipenses y Colosenses. Y el tema de toda la semana es razones para agradecer y orar. La oración, y lo repetimos acertadamente esta frase, Pastor Ernie Perla, es el aliento del alma. Pero, ¿cuántas veces realmente asociamos la gratitud y la oración? Espero que esta semana nos ayude a descubrir la importancia de mantener esa asociación siempre en nuestras mentes, especialmente porque, como ya se dijo la semana pasada, el apóstol Pablo, que nos va a enseñar sobre esto, está pasando una situación realmente difícil, pero también nos está enseñando cómo enfrentar esta situación. Así que vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para nuestra reflexión de esta semana. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bondadoso con nosotros. Ya nos podemos sentir contentos de la vida y de la oportunidad de estudiar tu palabra en esta segunda o primera semana completa, si lo podemos decir así, de este nuevo año. Amén. Y eso es una bendición. Por favor, permítenos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a medida que estudiamos tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, que vamos a estudiar nuestra lección, me gustaría que al reflexionar sobre el tema que nos atañe, que es la comunión del Evangelio, tal vez nosotros ahora podamos comenzar a situarnos en la posición de Pablo, mientras aprisionado como está pensando en la iglesia de Filipos, que esta semana abordaremos también cómo Pablo enseña a los filipenses y a los colosenses sobre la oración, pero vamos a comenzar con Filipos, con la iglesia que está en Filipos. ¿Cómo Pablo expresa su gratitud a Dios por esa iglesia, pastor? ¿Y por qué es importante para Pablo comenzar de esa manera? Quizás para desde ahí dar una orientación a su iglesia. Muy interesante la lección que tenemos esta semana porque creo que provee el fundamento de la vida cristiana. Amén. Creo que entre el apóstol Pablo y la iglesia a los filipenses siempre hubo una relación en la iglesia de Filipo, el lugar. Hubo una relación de comunidad, de amor, de apoyo mutuo. Y entonces, cuando el apóstol Pablo inicia esta carta, él inmediatamente les dice que ellos están en su corazón y por lo tanto en sus oraciones, ellos también son parte de las oraciones que el apóstol Pablo hace. De hecho, aquí tenemos la primera mención de la palabra gozo, que era lo que causaba gozo al apóstol Pablo. Recuerden que lo habíamos dicho en la introducción la semana pasada, que esta epístola a los filipenses también es catalogada como la epístola del gozo, porque menciona en varias ocasiones la palabra gozo, y al menos esta semana, en los primeros días, vamos a estudiar algunas dos menciones y a qué están relacionados. Y yo creo que sería bueno que vamos a nuestras Biblias para poder refrescar ese pensamiento. Filipenses, el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 3 y también el 4. Y dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Aquí tenemos la primera mención de la palabra gozo. ¿Cómo era que el apóstol Pablo podía tener gozo estando en una prisión? Bueno, lo primero que él recuerda es que están los hermanos a quienes él les predicó, y por esa razón él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en las oraciones. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos la mención de la oración intercesora con un sentido de gratitud que el apóstol Pablo expresaba. ¿Cómo fue que él llevó el evangelio a ese lugar? Él siempre recordaba, era algo que estaba en su mente, un bonito recuerdo, cómo fue que Dios permitió esa circunstancia, que el evangelio llegara hasta la ciudad de Filipos, y entonces él dice: esto a mí me causa gozo. Yo puedo estar en una prisión, puedo estar rodeado, puedo estar de paredes aquí o de rocas, piedras, lo que sea, y me impiden movilizarme como yo quisiera, pero mi mente está libre para agradecer a Dios, para orar,
para sentir gozo por lo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes. Y ahora, continuando con la lectura, pastor, porque aparecen unas palabras muy interesantes acá y nos vamos a detener un poquito en algunas. Dice en verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y me llaman la atención varias cosas, pero quiero destacar lo siguiente. Usted mencionaba lo de la oración intercesora. ¿Será que en este caso Pablo nos está modelando cómo nosotros los seres humanos podemos interceder como Jesús intercede? Porque lo que parece aquí es una reminiscencia de lo que ya Jesús ha hecho. Nos recuerda un poco la oración intercesora de Jesús en Juan 17. Es correcto. Creo que una de las claves más poderosas de la vida del cristiano es la oración intercesora. Y la oración intercesora es cuando nosotros nos convertimos en canales de gracia por otras personas. Noten, Pablo dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Si uno toma esto, tal vez voy a decir algo aquí un poco sorpresivo, si uno toma esto al pie de la letra, va a pensar, bueno, Pablo oró sin parar, siempre sin detenerse, oró siempre por los filipenses cada vez que él oraba, pero no necesariamente es que los mencionaba a ellos, Claro. pero es que él ya lo dirá, es que ellos estaban en su corazón y la causa de Cristo los unía a ellos. Entonces, al orar por el Evangelio, al orar por la prosperidad del Evangelio, aquí tenemos que es como que Pablo también está orando por ellos. Es algo bien interesante. Y esto es parte de lo que Jesús hace por nosotros, que Él también ruega por nosotros. Esto no significa que uno no puede orar personalmente, Claro. pero porque Jesús mismo oró personalmente. Hebreos dice que Él fue oído a causa de su clamor reverente. En el Getsemaní, claramente Él oró y dijo, oró por Él, Padre, pase de mí esta copa. Pero ¿cuánto nos haría bien a nosotros orar por otras personas, orar por el Evangelio, por la predicación del Evangelio? A veces nuestras oraciones se convierten en oraciones de un minuto, porque siempre decimos lo mismo, bueno, Señor, dame salud, dame esto, dame lo otro, ayúdame en esto, y ya estuvo, ya se terminó. Pero cuando usted comienza a orar por otras personas, por ejemplo, haga la prueba, agarre un listado, por ejemplo, de los miembros de su iglesia, y diga, hoy voy a orar por 5 miembros, más tarde voy a orar por otros 5, o por su pequeña congregación. Usted se va a dar cuenta que ya su oración no va a durar un minuto. Sí. Ya usted tiene otros motivos para orar, agarrar el mapa mundial un día y decir, bueno, voy a orar por estos países. Yo no sé qué está pasando ahí, cómo se está predicando el Evangelio, o si es que ha entrado, pero voy a orar, simplemente voy a orar. La oración intercesora es clave en la vida del cristiano. Es más, yo les voy a decir una clave. Yo recuerdo, voy a mencionar esto aquí, en este punto de la oración. Recuerdo que la primera vez que yo compré un vehículo, saqué un préstamo para un carro, yo era pastor en Costa Rica. Ya tenía un par de años, bueno, una historia por ahí larga. Pero un día llegué a una iglesia un miércoles y una hermana dijo, hermanos, oremos para que Dios le dé un carro al pastor. Yo había hecho planes con mi esposa, ya me había casado, de que ahorráramos y nos iba a tomar un año para conseguir una prima para comprar el carro. Wow. Pero esa hermana en la iglesia dijo, oremos por el pastor. Y es bien interesante que a la semana alguien se acercó sin yo pedirle para facilitarme, ser un garante para facilitarme un préstamo, sin yo pedirle. Dios respondió en una semana. Yo tenía mis planes Para un año, pero Dios dijo, no, una semana. La oración intercesora es poderosa. Amén. Lo que es interesante es que esta hermana un día me dijo, pasó el tiempo, y me dijo, pastor, está sucediendo algo. Me dice, hoy usted ore por mí, porque yo pedí oración, yo pedí que oráramos para que usted adquiriera su vehículo, usted lo adquirió rápido, y yo estoy orando para que Dios me dé a mí uno y no me llega, me dice. Entonces,
yo recuerdo que le dije en ese momento, hermana, es que Dios responde más rápido las oraciones que hacemos por otros que las que hacemos por nosotros mismos, porque ahí hemos dejado el egoísmo. Seamos honestos en nuestras oraciones, a veces cuán egoístas son. Creo que hoy aprendemos nosotros a confiar en Dios y a permitir que nuestras vidas sean canales de gracia para otras personas. Ahora, pastor, ¿será que esta actitud que tenía el apóstol Pablo de ver la posibilidad de orar por otros y de la comunión del evangelio es lo que le permitía ver las cosas que enfrentaba desde una óptica bien diferente de la que nosotros la vemos? Lo digo porque ahí leímos esta parte en el verso 7 que dice: y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. ¿Cómo puede ser que Pablo a sus prisiones las vea como una oportunidad de defensa y confirmación del evangelio, al punto de decirle a los filipenses: ¿saben qué? Yo me siento gozoso porque aunque sé que esta situación es difícil, en realidad yo veo que esto es una oportunidad para el evangelio? Totalmente, aquí hay una sincronía con ese pensamiento. De hecho, las palabras que aquí usa el apóstol Pablo son palabras legales de esa época. Es como alguien esté hablando hoy en términos jurídicos, porque algunos creen entonces que ya precisamente el apóstol Pablo estaba cerca de encarar un juicio. Por ejemplo, la palabra defensa es una palabra que a mí me gusta mucho, la palabra apología. La apología, ahora en la teología se le llama, es la defensa de la fe. Muy bonito eso, poder defender las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero noten ahora, el apóstol dice: os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa del evangelio. El apóstol Pablo une las prisiones a la predicación del evangelio. Las prisiones fuera de la intención que tenían los enemigos de Pablo, que se terminara, que se acabara de predicar el evangelio, más bien habían contribuido Sí. a que el evangelio todavía se esparciera mucho más, cosa que vamos a estar estudiando probablemente en estos días. Pero el punto es que sí, el apóstol Pablo vio cómo Dios utilizó esa desventaja que era estar en la prisión, más bien para que el evangelio pudiera esparcirse aún mucho más, porque otras personas al ver que Pablo estaba prisionero sintieron más celo, sintieron más ardor para predicar el evangelio. Hubo otros que había otra reacción, pero que la vamos a estudiar posteriormente. Así que bueno, por hoy queremos dejar este pensamiento que ya nuestro pastor nos ha afirmado, y es que Dios puede usar estas desventajas, que son desventajas aparentes para nosotros, para que si nos ponemos en sus manos, el evangelio pueda crecer. Pero también tenemos que aprender a mirar hacia los demás, ¿no? Es decir, orar unos por otros. Quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, para que aprendamos a reconocer que es una comunidad en la que vivimos. Como hijos de Dios, es la comunidad de la fe. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio altísimo de hablar contigo. Gracias también por tu iglesia, que es una comunidad donde estamos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Te pido, Señor, que continúes dándonos tu gracia, sabiduría, para poder conocer tu voluntad y para poder aplicar tu voluntad para nuestras vidas. Al final, que redunde en la predicación del evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.